Vamos a comenzar con la jornada de hoy, con un tema que tiene gran relevancia a raíz de las últimas regulaciones y de la jurisprudencia nacional y provincial, como así también de la reciente reforma de nuestra Carta Orgánica Provincial, nuestra Carta Magna, perdón. Para comenzar, nos va a presentar la actividad y decir unas palabras del presidente del Colegio de Abogados de Rosario, el doctor Lucas Galdiano. Gracias, Matías. Buenas tardes a todos. Bueno, muy a gusto de participar de esta actividad tan oportuna, tan necesaria y tan bien encuadrada en este momento histórico de tantas modificaciones en lo jurídico, en lo legislativo y sobre todo en el ámbito institucional que está viviendo nuestra provincia. Eh, Como ustedes saben, el Instituto de, de Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa es un instituto relativamente nuevo, es novedoso en el ecosistema de los colegios de abogados del país y la verdad es que está cumpliendo con creces las expectativas que como directorio nos propusimos al, al crearlo, buscando lógicamente la profundidad de estos temas que lógicamente tienen una especificidad mucho más focalizada y requiere un estudio más específico. Y vaya si es un tema interesante como el de hoy, el de la responsabilidad del Estado. Felicitar a las autoridades, al doctor Moscarielo, al doctor Matías Yunis por esta iniciativa. Agradecer al doctor Mauro Bonato y por supuesto a la doctora Laura Monti por tener la gentileza y la generosidad de prestarnos su tiempo para participar y dejarnos sus experiencias, sus pareceres y sus conocimientos. Y bueno, espero que esta jornada sea de su agrado y bueno, en beneficio de toda la colegiación, bien como lo planteó Matías, es un tema de enorme interés con, con la necesidad de darle contenido a la última reforma de la Constitución de la provincia y vaya si es algo que nos tiene que tener acá concentrados buscando darle las pinceladas final a esa mentada reforma. Así que nada, espero que la jornada sea de su provecho. Buenas tardes. Muchas gracias, Lucas. A continuación, para comenzar con el panel, va a disertar sobre responsabilidad del Estado en Santa Fe el doctor Agustín Moscarielo, quien es presidente del Instituto de Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa del Colegio de Abogados de Rosario, magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Católica Argentina y abogado por la Pontificia Universidad Católica Argentina. Gracias, Agustín. Está silenciado, Agus, ahí te... Ahí se escucha. Ahí perfecto. Le decía, bueno, muchas gracias Mati, muchas gracias presidente Lucas Galdiano por la oportunidad de dirigir este instituto y gracias también a los que están presentes. La primera pregunta que viene a colación respecto de la cuestión de la responsabilidad del Estado es la cuestión terminológica, ¿sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de responsabilidad? ¿Sí? ¿Qué es ser responsable? ¿Qué es responsabilidad? Julio Comadiras empieza uno de sus trabajos más emblemáticos haciéndose esta pregunta, ¿no? Y él considera que ser responsable implica dar cada uno cuenta de sus actos, ¿no? Y define también como primera aproximación a la responsabilidad civil como el deber de dar cuenta a otro del daño que se ha causado. Dentro de los autores clásicos, los que más han estudiado el concepto etimológico de el término responsabilidad y responder ha sido el filósofo francés Michel Villey, ¿no? Que dice, bueno, ¿de dónde viene la palabra responsabilidad?
viene del latín respondere y del término responsa también, ¿sí? Es decir, da la idea de hacer frente a un deber o una carga que nos incumbe. Y más modernamente interpreta Michel Villey, en base al término romano, que van a ser responsables básicamente todos aquellos que puedan comparecer ante un tribunal, ya que recae sobre ellos una obligación, proceda dicha deuda de un acto de su libre voluntad o no. Con lo cual, esta es la primera aproximación que tenemos al concepto de responsabilidad. Eh, Vamos a hacer una pequeña historia, nos vamos a retrotraer hasta el 2006, ¿sí? No vamos a hacer una historia completa de la responsabilidad del Estado, pues si no vamos a estar podríamos estar toda la tarde hablando, pero vamos a retrotraernos al 2006 para poder explicar cómo llegamos a donde estamos y ver hacia dónde iría esta futura ley, eventual ley de responsabilidad del Estado que tiene que dictar la legislatura. Había en el sistema jurídico argentino básicamente tres teorías respecto a la responsabilidad del Estado. Hay una teoría publicista que hay que decir que antes del 2015 no era tan popular esta teoría, pero ya había autores como Casaña, Comadira, Perrino, que decían que la responsabilidad del Estado respondía a un corpus juris que era distinto de aquel del Código Civil, en ese momento civil, todavía no era Código Civil y Comercial. Un segundo grupo de teorías civilistas, donde principalmente estaban los autores de derecho privado, que decían, no, la responsabilidad del Estado es responsabilidad civil, corresponde la aplicación directa del Código Civil. Y algunos autores, como Kemelmacher de Carlucci, llegaron a esbozar esta idea de una teoría uniforme del daño, ¿sí? Donde el daño sería una especie de disciplina autónoma, ¿sí? Con lo cual, hace un tiempo teníamos estas tres teorías. La novedad aparece en 2006, eran novedad, pasaron 19 años prácticamente, pero la novedad respecto de esto, el primer cimbronazo respecto a la responsabilidad del Estado, fue la Corte en el fallo Barreto del 2006, 21 de marzo del 2006, donde la Corte en su momento se dijo en un fallo político de la Corte, político no de político partidario, sino político institucional, político organizativo, la Corte redefinió el concepto de causa civil del artículo 106, 116, 117 y la ley 48. ¿Sí? Redefinió el concepto de causa civil, es decir, para a los fines de excluir la competencia originaria de la Corte cuando un vecino de una provincia demandaba a otra provincia. Hasta ahí eso se entendía como que era una causa civil y correspondía a la competencia originaria de la Corte. Lo que hace la Corte en el fallo Barreto es básicamente retroceder bastante, achicar bastante esa competencia originaria de la Corte, diciendo, mire, si un vecino de una provincia demanda a un vecino de otra provincia, y para resolver esto tenemos que visitar, analizar, estudiar, aplicar las normas de derecho público local, o se basa en una falta de servicio, esto entonces corresponde que sea juzgado en primera instancia por la provincia correspondiente y no corresponde a la competencia originaria de la Corte. ¿Sí? En el sentido, esto hay que enmarcarlo en un momento donde la Corte quería ir hacia un diseño más parecido al diseño de la Corte norteamericana, donde querían dejar de resolver 5.000 causas por año para pasar a resolver 400 causas por año. Lo cierto es que con esta situación la Corte achicó sustancialmente su competencia originaria y en definitiva puso la Corte sobre el tapete la tesis publicista. La tesis publicista. Ahora bien, esta tesis publicista tenemos que decir que en la provincia de Santa Fe hace 100 años o hace 60 años estábamos bastante avanzados, ¿sí? La, la Constitución del 62 preveía situaciones de responsabilidad del Estado. ¿Sí? Ya preveía situaciones de responsabilidad del Estado, al igual que muchas otras constituciones provinciales. Así teníamos este viejo artículo 18 que establecía que la provincia responde hacia terceros por daños causados por actos ilícitos de sus funcionarios o empleados en el ejercicio de las actividades que le competen, sin perjuicio de la obligación de reembolso y que tal responsabilidad se regía por las normas del derecho común en cuanto fueran aplicables. Es decir, establecía que el juzgamiento a los daños que ocasionaba la provincia correspondía, por actos ilícitos, correspondía al derecho público, pero sin perjuicio de la aplicación
de las normas de derecho común en cuanto fueran aplicables, ¿sí? O sea, había también un reenvío hacia el derecho, al derecho privado. Además, la Constitución del 62 tenía el antiguo artículo 9, este está completamente derogado, que establecía también que en casos de que prosperase un recurso de revisión por verificarse la inocencia de un condenado, la provincia tenía que indemnizar los daños que hubiera causado. ¿Sí? Este artículo no está en la redacción actual de la Constitución. De modo tal que la Constitución previa a la Constitución del 62 tenía estas dos disposiciones, el 9 y el 18, que establecían un marco de esta responsabilidad del Estado en la provincia de Santa Fe. Mezclamos un poquito la historia, cómo sigue la historia en Nación, porque es como influye también a nivel provincial. Lo que sucede es que en el año 2014 se sanciona la ley de responsabilidad del Estado Nacional, ¿sí? La 26944. La doctrina considera en general, y en esto coincido, que se trata de una ley federal, ¿sí? Pizarro dice es ley federal, salvo en lo que tiene que ver con la prescripción o algunas instituciones que son de derecho común. Con esto estamos diciendo que al ser una ley federal la contraponemos al derecho ordinario, ¿sí? Al derecho común ordinario el 75 y 12, la cláusula de los códigos. Es decir, no está dictada en base a ese artículo, sino que son normas propias del Estado Nacional, aplicables solo al gobierno federal. La responsabilidad que prevé esta ley es una responsabilidad de cuño publicista, prevé entonces también la responsabilidad del Estado por daños que genere la actividad o inactividad del Estado a través de que produzca daños en los bienes o en los derechos de las personas, establece un sistema de responsabilidad objetivo y directo, esto también había una evolución jurisprudencial y doctrinaria muy grande, y establece, y esta es la gran novedad, establece que las disposiciones del Código Civil, todavía estaba vigente en ese momento, no iban a ser aplicables a la responsabilidad del Estado ni manera directa ni indirecta. Algunos autores dijeron, bueno, no prohibió la analogía, con lo cual veían que todavía hay una puertita abierta para recurrir al derecho privado. E invita, al ser norma federal, invita en el artículo 11 a las provincias a adherir a este sistema. Sigue la evolución a nivel nacional y esto también influye en lo que va a suceder en Santa Fe y al año siguiente, en agosto de 2015, entra en vigencia el Código Civil y Comercial unificado. ¿Qué es lo que establece este Código Civil y Comercial unificado? Bueno, en el 1764 establece que el capítulo de otras fuentes de las obligaciones, donde está la responsabilidad civil, no va a ser aplicable a la responsabilidad del Estado de vuelta, ni manera directa ni subsidiaria. Los autores dicen, dejó a salvo la analogía. A su vez, el artículo 1765 hace un reenvío al derecho local o al derecho federal, ¿no? Donde establece que la responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo local según corresponde. Y a su vez, el 1766 establece respecto de la responsabilidad de los funcionarios y empleados públicos, ¿sí? Los agentes en general, que por hechos u omisiones en el ejercicio de sus funciones ocasionen perjuicios, se van a regir también por los principios y las normas de derecho local o nacional según corresponde. Es decir, tenemos a nivel nación una ley federal de responsabilidad del Estado, de cuño publicista, que te dice no aplica de manera directa ni subsidiaria el Código Civil y Comercial. Y cuando vas al Código Civil y Comercial te dice, acá no venga a buscar la responsabilidad del Estado, vaya al derecho público. ¿Sí? Derecho público nacional federal, digamos, o derecho público local. Así estaba el sistema hasta la reforma del 94. En ese momento algunos autores, por ejemplo, bueno, Hugo Domingo también decían, bueno, había un inconveniente, ¿no? Que la provincia de Santa Fe, hasta esta reforma, no podía adherir sin más, sin cortapisas a la ley nacional, porque la misma Constitución provincial hacía un reenvío al derecho común en cuanto fuera aplicado, ¿sí? Así estaba entonces la situación. La novedad es que en 2025 tenemos una reforma no integral, pero una reforma sustancial de la Constitución de Santa Fe. Elimina el viejo artículo 9 respecto de esa indemnización por procedencia del recurso de revisión y lo que era el artículo 18 de la Constitución del 62 pasa a estar en el artículo 9. Y este artículo 9 básicamente establece que la provincia y los municipios van a ser responsables por los daños que ocasionen. Y remite a una ley,
¿eh? La ley va a determinar los supuestos y el alcance de la responsabilidad del Estado y los casos en los que corresponda la obligación de reembolso de sus funcionarios o agentes. A su vez, la Constitución mantiene, algo que no hemos dicho antes, pero mantuvo, esto creo que el oficialismo intentó eliminarlo y después quedó, mantuvo la competencia originaria de la Corte en los juicios de responsabilidad civil contra los jueces, ¿no? Acá también hace ruido el término responsabilidad civil, ¿no? Si no hubiese sido más atinado en base a toda esta ola y publicista, usar otro adjetivo respecto a la responsabilidad, quizás haber puesto responsabilidad patrimonial. Bueno, lo cierto es que este artículo, el 129.7 de la competencia originaria de la Corte, quedó como estaba, ¿no? Los juicios contra los jueces por su responsabilidad civil o patrimonial, llamémosle, van a estar entonces, o van a tramitar en la competencia originaria de la Corte. A su vez, la reforma del 25 estableció en la cláusula séptima un plazo de 2 años para el dictado de la ley de responsabilidad del Estado. Como ven, el artículo 9 es bastante programático, la verdad que es poco lo que dice, es poco lo que dice. Pero, ¿cuáles son las primeras apreciaciones que podemos hacer al respecto? Tenemos que, primero, en primer lugar, tenemos que decir que, bueno, acá se ha mencionado expresamente a los municipios, ¿no? Antes, el 18 anterior, mencionaba la provincia, ahora dice provincia y municipios. Además, también la norma actual es más genérica que la anterior, ya que habla de los daños que se ocasionan, ¿sí? Ya no refiere solo a responsabilidad por actos ilícitos, ¿sí? Por otro lado, ha quitado toda referencia, todo reenvío, toda aplicación supletoria del derecho privado o común. Y remite en definitiva a una futura ley de responsabilidad del Estado, donde se van a determinar los alcances y los supuestos de responsabilidad, así como la obligación de reembolso de sus agentes. Al respecto, no me quiero meter en la parte práctica que va a desarrollar después Mauro Bonato, pero ya hay una acción de reembolso en el artículo 10 de la Ley de Defensa en Juicio del Estado. Con lo cual genera algunos interrogantes de si esa norma de responsabilidad del Estado futura va a regular solo la cuestión de fondo o va a regular también cuestiones procesales. Tenemos que mencionar también, cuando hablamos del sistema constitucional de responsabilidad del Estado, dos principios más. Esto siempre los menciona Federico Lisa. El primero, el principio de sumisión del Estado, como una emanación del principio de lo que algunos llaman principio de legalidad, o Julio Comadira llamaba principio de juridicidad, ¿no? La sumisión del Estado a sus propias normas jurídicas. En el artículo 1 estaba en la Constitución anterior, está en esta Constitución actual. Y otro principio a tener en cuenta, fundamental, es el principio de la dignidad del hombre, ¿sí? El artículo 10 ya estaba, este artículo se mantiene, ¿no? El Estado reconoce a la persona humana su eminente dignidad y todos los órganos del poder público están obligados a respetarla y protegerla. Esta dignidad ahora está repetida varias veces en lo que tiene que ver con la propiedad privada, el cuidado de personas mayores, salud, trabajo, derechos digitales, consumidor. Es decir, la dignidad del hombre aparece mencionada varias veces, pero estos dos principios son fundamentales también para entender el sistema de responsabilidad del Estado de la Constitución del 25. Ahora bien, el sistema normativo previo a la reforma también era bastante complejo, si se quiere, a nivel provincia de Santa Fe, ¿sí? Tenemos entonces, el sistema se completa con la ley de expropiación, ¿sí? Acá tenemos que recordar a Comadira, Marinov, diciendo, bueno, la responsabilidad del Estado. La ley de expropiación tiene un efecto expansivo, los criterios de responsabilidad del Estado, los criterios, perdón, de la expropiación serán aplicables a la responsabilidad del Estado por actos lícitos. Esas soluciones son aplicables a la responsabilidad del Estado por actos lícitos. También está la ley 7658 de responsabilidad del Estado por sentencia errónea, ley que todavía también está vigente, ¿sí? Es decir, que establece que ante error judicial, ¿sí? Ante un error judicial excusable, habrá responsabilidad del Estado, estableciendo una suerte de indemnización, de equidad a favor de esa persona erróneamente sancionada, erróneamente condenada. A este sentido podemos mencionar un fallo, hay poca jurisprudencia al respecto, un fallo de colegiado de responsabilidad extracontractual 2, Gauna contra provincia de Santa Fe, donde consideró que esa sentencia errónea configuraba una falta de servicio
y correspondía entonces una indemnización respecto a esta persona erróneamente condenada. El sistema también completa con la Ley de Defensa en Juicio del Estado, que prevé la cuestión procedimental previa y ciertas cuestiones procesales también. Procedimental previa, el reclamo administrativo previo y cuestiones procedimentales, procesales propiamente dichas, como la citación de los agentes del artículo 10. No me voy a explayar sobre esto. También el sistema provincial se completa con la Ley Orgánica de Municipios, con muchas disposiciones respecto a la responsabilidad del Estado a nivel municipal. Dos leyes que están en duda, dos leyes que no sabemos si existen o no, si están vigentes o no. ¿Sí? La ley 1486 de 1908, ¿sí? Donde distintos pronunciamientos de la Corte, González Echenique en el 90 la dio por vigente, y después Benavides contra Vargas y Marinkovic contra Vargas, ahí el demandado en uno le abrieron el recurso extraordinario federal porque decía que esa norma estaba derogada, y en el mismo día también no le abren el recurso extraordinario federal cuando cuestiona la constitucionalidad de esa norma. O sea, el mismo día el demandado dijo que estaba derogada y dijo que era inconstitucional. Y otra norma que tampoco hay duda, digamos, si está vigente o no, estamos hablando de una norma de 1935, que es la ley 2492, que establecía la responsabilidad de los empleados de la provincia y de los municipios por daños que causen por extralimitación de sus mandatos o funciones o por el cumplimiento irregular de los mismos. Dos normas que en general la jurisprudencia no se suele meter porque no está del todo claro si están vigentes o no. Va a ser materia de estudio a la hora de diseñar esta futura ley de responsabilidad del Estado. Dos o tres cuestiones que tienen que ver con el diseño, las particularidades de la responsabilidad del Estado a nivel santafesino. No los quiero aburrir con mucha teoría, pero esto creo que son parte de la particularidad, si se quiere, la idiosincrasia del derecho público santafesino. Autores como Federico Lisa dicen, bueno, a partir de la influencia italiana, esto nos llega a través de Alessi, pero tiene origen en Forstrop también. Tenemos que decir que en Santa Fe está esta idea de que corresponde distinguir la responsabilidad de la indemnización, ¿sí? La teoría de la responsabilidad ante actos ilícitos, ¿sí? Ante actos ilícitos donde haya una antijusticia acreditada, bueno, habrá que responder y habrá que resarcir. Y la teoría de la indemnización que aparece ante situaciones de actividad lícita, ¿sí? Donde los viejos principios de la responsabilidad civil no sirven para explicar esta responsabilidad del Estado cuando el Estado actúa sin antijudicial. Dice la doctrina, allí corresponderá indemnizar el sacrificio y no estrictamente resarcir. No estrictamente resarcir. Y otra de las particularidades que tiene la responsabilidad del Estado, esto también lo dice Gisela Zingaretti, Federico Lisa, y hay mucha jurisprudencia al respecto, de la Corte principalmente. Los colegiados en su momento, ahora los jure, mucha bolilla no le dieron, pero la jurisprudencia de la Corte y la doctrina hacían referencia a que en Santa Fe había que distinguir tres tipos de actos, ¿sí? Podía haber responsabilidad por actos lícitos, es decir, cuando el Estado ocasiona un perjuicio por actos lícitos, ¿sí? Los elementos de esta responsabilidad se explayará después Mauro Bonato. Ante los actos lícitos, la Corte Suprema, en el caso de Smith-Cobb, dijo, bueno, le corresponden a los colegiados, ¿sí? Le corresponden a los tribunales de los actuales jure, ¿no? Y después dos situaciones que hay que distinguir en base a la doctrina italiana. Podrá haber responsabilidad por actos ilícitos o por actos ilícitos. ¿Sí? Por actos ilícitos se va a verificar, se va a producir cuando aparezcan comportamientos culposos por parte del Estado, ¿sí? De modo tal que no se le va a imputar, y esto hay que vincularlo con lo que Pastor Santamaría llamaba la imputación total o parcial del órgano. No se le va a imputar al Estado toda la actividad del órgano, sino las consecuencias gravosas, las consecuencias dañosas de ese obrar. El típico ejemplo de esto es el accidente de tránsito, ¿sí? El accidente de tránsito, es decir, no le imputamos al Estado todo el íter previo, sino las consecuencias. Este tipo de responsabilidad generalmente va a la justicia ordinaria, ¿sí? Los viejos colegiados, los actuales jure, allí donde lo vaya. Y por otro lado tenemos los actos ilegítimos, donde lo que se va a confrontar en realidad va a ser la conformidad o no del acto administrativo para con la ley, ¿sí?
Es decir, si el acto administrativo viola o no la ley, y en ese caso entonces, si hay violación de la ley, habrá anulación del acto administrativo y además habrá que resarcir el perjuicio que ocasionó ese acto administrativo. Como ven, entre estas situaciones lo que tenemos que ir es al recurso contencioso administrativo, si bien la ley nacional da algunas pautas y permite la doble vía respecto de esto. Pero acá lo que sucede ante este acto ilegítimo, lo que hay es que el Estado va a responder no solo por las consecuencias del acto, sino por todo el interprevio a este acto ilegítimo. Con lo cual entonces lo ilícito remite a la responsabilidad por daños, lo que diríamos, y los actos ilegítimos remite a actos administrativos anulados que generan de algún modo daño. ¿Sí? La doctrina lo menciona esto como muy particular, muy propio del sistema jurídico administrativo de Santa Fe. Algunas cuestiones a dilucidar para la futura ley de responsabilidad del Estado. ¿Qué opciones se presentan? Bueno, primera opción, no regular, ¿sí? Como vino haciendo Santa Fe hasta ahora. Lo que pasa es que no regular y que sea la solución pretoriana, ¿sí? Que sea la solución que surja de la jurisprudencia. Bueno, ahí estaríamos ante una omisión constitucional, porque ahora la Constitución impone la obligación de regular. La otra es adherir totalmente a la ley nacional, adherir con modificaciones, regular de modo singular o como Entre Ríos, Río Negro o Mendoza, que es dictar una regulación propia. ¿Sí? Pero igual en un muy buen artículo dice, bueno, el Congreso no tiene facultades para prohibir la aplicación directa, subsidiaria o analógica. Es decir, podría la ley de responsabilidad del Estado hacer algún tipo de remisión al Código Civil y Comercial. Esta es la opinión de Pérez Walde, no obstante que después vas al Código Civil y Comercial y dice, no vengan acá a buscar soluciones para la responsabilidad del Estado. Tenemos que, ya para ir cerrando, tenemos que pasar entonces o pensar, ¿no?, un nuevo paradigma, ¿no? Pasar del paradigma pretoriano, como lo veníamos haciendo, ¿sí? Como lo veníamos haciendo, la jurisprudencia santafesina, principalmente los tribunales de primera instancia, distrito, los colegiados, los juries, venían resolviendo en base a situaciones pretorianas, venían resolviendo los casos caso a caso durante los últimos 10 años sin tener una ley. Es decir, venían con este paradigma, ¿no?, con este chip de la responsabilidad, la resolvemos caso por caso. Bueno, tenemos que pasar a un nuevo paradigma, ¿no? El paradigma de la regulación constitucional en el marco del derecho público. En el marco del derecho público. No lo dije, pero la jurisprudencia que hemos repasado respecto de los colegiados, de los juris actual, hacía muchísima referencia al Código Civil y Comercial, lo cual era legítimo. La Constitución en el artículo 18, la Constitución del 62, hacía un reenvío. Entonces, todos los casos que se han resuelto en los últimos 10 años en la provincia de Santa Fe hacían básicamente referencia a los artículos del Código Civil y Comercial, lo cual, repito, interpreto que era legítimo. Algunas preguntas ya para ir cerrando, algunas preguntas y algunas afirmaciones, pero hay más preguntas que afirmaciones respecto a qué tendría que decir esta futura ley de responsabilidad del Estado. Bueno, primera cuestión, en principio la Constitución no impone un reenvío, ¿sí? No impone un reenvío. Menciona, como dijimos, no solo a provincia, como decía el artículo 18 antiguo, sino que menciona provincias y municipios. Una pregunta que se hizo mucho la doctrina allá por 2014-2015 es, ¿podrán los municipios regular sobre la responsabilidad del Estado? Bueno, ayer habrán visto el diario, hubo mucho revuelo con el dictamen que salió del Colegio de Abogados y de la Cátedra de Derecho Administrativo de la UNR con ese proyecto de ordenanza que avanzaba un montón, ¿sí?, de autonomía municipal. Bueno, no avanzaba sobre cuestiones de responsabilidad del Estado. Bueno, a mi modesto entender, no corresponde, ¿no? El sistema jurídico constitucional no prevé que los municipios puedan regular sobre su propia responsabilidad. Otra de las preguntas que surge a partir del texto actual del 9 es si la ley de responsabilidad del Estado regulará solo cuestiones de fondo, ¿sí? Solo cuestiones de fondo, o regulará cuestiones de forma, cuestiones procesales. Y en ese caso, ¿qué hacemos con la 7234? Bueno, habrá que modificarlo para que no choquen, ¿sí? La acción de reembolso que menciona el artículo 18, ¿regulará solo aspectos de fondo o aspectos de forma? De vuelta, los aspectos de forma ya están previstos en el artículo 10 de la ley 7234. ¿Podría haber reenvío al derecho común sobre cuestiones civiles? ¿Sí? Estos autores como Casañe, como Perrino, los que
tomaban la tesis publicista, decían, mira, ojo que la ley de responsabilidad del Estado federal regula la actividad del Estado en su capacidad de derecho público, pero si el Estado ocasiona un daño con un bien privado del Estado, dice, bueno, ese tendría que ser juzgado en base al Código Civil y Comercial. ¿Podemos establecer algo similar ahí? Otra pregunta para hacer para una futura ley de responsabilidad del Estado. ¿Regularemos la responsabilidad contractual o haremos como hizo Nación, donde solo regula la responsabilidad extracontractual y es aplicable solo subsidiariamente a las situaciones contractuales? ¿Se generará un fuero contencioso administrativo con competencia en la materia? ¿Sí? Ahí me pasó recién Ciro un proyecto de reforma del contencioso que pareciera ser que vamos a un fuero pleno. ¿Sí? Esta responsabilidad del Estado seguirá en manos, tomando que la tesis ha ganado la partida de algún modo, seguirá en manos, seguirá siendo resuelto por los antiguos colegiados, los actuales juzgados unipersonales de responsabilidad extracontractual, o tendremos que ir a otro lado, ¿sí? O tendremos un fuero pleno contencioso administrativo. ¿Regulará el daño preventivo? ¿Sí? Hay un excelente artículo de Tahuil aquí diciendo que no hay por qué quitar al Estado de la acción preventiva del daño. Es decir, el Estado podría ser sujeto pasivo de una acción preventiva del daño y en este sentido un excelente fallo de Distrito 8 que estableció una acción preventiva del daño, fallo reciente Fideicomiso Edificio Boreal contra la ELPE. Es decir, admitió la responsabilidad, la acción preventiva del daño. Última para cerrar, tratando de respetar los 20 minutos, creo que estamos relativamente bien. Conclusiones respecto de la responsabilidad de Estado, siempre provisorias. Después vendrá Mauro Bonato con mayor lucidez que nosotros y la doctora Laura Monti, que es una eminencia en el tema. Rosati, cuando surgió la ley de responsabilidad de Estado y cuando el Código Civil y Comercial estableció un reenvío al derecho público local, algunos autores decían, bueno, esto va a ser la impunidad. Y Rosati decía, miren, no, la regulación provincial no asegura impunidad, lo que asegura es heterogeneidad, es decir, que no sean todos iguales. Y finalmente, dos disposiciones más sobre la responsabilidad del Estado. En general, se dice siempre que la responsabilidad es un gran intento civilizador. Y en esto hay que vincularlo con lo que decía Martín Rebollo, de que la responsabilidad del Estado es en definitiva siempre una forma de control del poder y una garantía del administrado o del ciudadano. ¿Sí? Es una forma de control del poder y una garantía del particular. Todo esto en el marco siempre de la buena administración y el buen gobierno previsto ahora, reconocido expresamente en el artículo 46 de la Constitución Provincial respecto de los datos, pero reconocido al fin. Muchas gracias por escucharme. Los dejo con el profesor Mauro Bonato, que seguramente va a ser más claro que yo y hablará de aspectos más prácticos de la responsabilidad del Estado. Bueno, gracias Agustín. Agradecemos la presencia de la doctora Laura Monti. Para nosotros es un honor contar con su presencia en el instituto como invitada. Y a continuación, para seguir con el panel, va a disertar el doctor Mauro Bonato sobre aspectos prácticos de los juicios de responsabilidad del Estado en Santa Fe. El doctor Mauro Bonato es doctor en Derecho y abogado por la Pontificia Universidad Católica Argentina, especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Nacional de Rosario, especialista en Derecho Tributario y en Derecho de Daños por la Pontificia Universidad Católica Argentina, profesor de Derecho Administrativo por la Universidad Católica Argentina, coordinador de la carrera de especialización en Derecho de Daños en la Universidad Católica Argentina, autor de 2 libros y de más de 50 artículos doctrinarios, y es juez de primera instancia en lo civil y comercial de la 10ª nominación de la ciudad de Rosario. Gracias, Mauro. Bueno, primero, buenas tardes a todos y todas. Primero, el agradecimiento de rigor al doctor Lucas Galdeano, al doctor Matías Yuni, a Agustín Moscarielo y especialmente a este Instituto de Derecho Parlamentario, que yo creo que tan saludable es a nuestro régimen jurídico. Ustedes saben o se acuerdan que en el derecho norteamericano se estudia mucho el proceso previo al dictado de una ley. El famoso lawmaking, si uno estudia la bibliografía, derecho comparado, se va a dar cuenta
que le dedican mucho tiempo a estudiar cómo se hace una ley, para decirlo de una manera muy simple. En Argentina, en cambio, hemos tenido una tradición de hacer la ley de la noche a la mañana, y a veces lo que digo lo digo literal. Y a veces han salido leyes de presupuesto con un artículo en el medio. Es decir, me parece que nos debemos mucho como sociedad el proceso de hacer una ley. Y este instituto creo que aporta y que suma, y que es una deuda pendiente que tiene la institucionalidad de nuestra República. Así que agradecimiento. Para mí es un placer y es un honor estar acá. Es un placer porque comparto el panel con mi amigo Agustín Moscarielo, a quien es una de las personas que más respeto intelectualmente, y él ya lo sabe. Y es un honor porque después de mí va a hablar ni más ni menos que la doctora Laura Monti. Más allá de su currículum, el que esté un poco desorientado, le cuento que es una de las personas más respetadas en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así que lo mío va a ser casi como un grupo soporte que están medios ansiosos los fans para llegar al recital principal. Así que voy a tratar de hacer como el grupo soporte, ¿no? Haré algunos temas, algunos acordes, pero en definitiva, si ustedes me empiezan a aplaudir para que lleguen los Rolling Stones o el grupo principal. Así que bueno, sin más preámbulos, ¿qué me propuse? Cuando alguien habla de aspectos prácticos, muchas veces decimos cosas procesales, ¿no es cierto? Lo práctico, en definitiva, a veces va de la mano de lo procesal. Yo me propongo dividir con ustedes en tres partes el espacio de una demanda de responsabilidad civil en la provincia de Santa Fe. ¿Qué haría un abogado antes de una demanda? ¿Cómo haría durante una demanda? ¿Y qué haría después de una demanda? Y en cada uno de esos bloques vamos a tirar disparadores. Primer bloque, entonces, que yo les propongo, les pido disculpas que no tengo filminas o algo, así que vamos a ir charlando entre todos, me van interrumpiendo. Primer bloque, bueno, en Santa Fe rige el reclamo administrativo previo, guste o no guste. En la ley 7234 me establece un principio general inconmovible. Existe una obligación de deducir reclamo administrativo previo a cualquier demanda. ¿Cuáles son los aspectos generales de este reclamo administrativo previo? Primero, la renunciabilidad, o sea, el Estado podría renunciar y podría presentarse diciendo renuncio al privilegio de tener un reclamo previo. Segundo, ya no hay duda que es verificable por los jueces, o sea, no tengo que esperar a que el demandado se plante en juicio y deduzca una excepción, que en cuyo caso sería una excepción de falta de reclamo administrativo previo, sino que los jueces deberán controlar de oficio este recaudo. Así que me voy a encontrar con un decreto no muy lindo a la vista que va a decir previo acompañe reclamo administrativo previo, aunque al abogado a veces no le guste y patalee. Tercer carácter central, que no hay un plazo para interponerlo a este reclamo. Cuidado con no confundir vías recursivas con vías reclamativas. En principio, salvo no tengo un plazo de interposición, más allá de los plazos luego de cómo instrumentarlo, pero no hay un plazo luego para reclamar. Y ahí vamos a hacer jugar los efectos interruptivos de la prescripción de este reclamo administrativo previo. La cuarta nota que yo quería compartir con ustedes es que es la ausencia de formas de este reclamo. Y acá yo me quiero detener, porque creo que vamos a un mundo sin formas, donde pareciera que todo es lo mismo. Yo entiendo que existen sólidos principios de derecho administrativo por los cuales se flexibilizan las formas. Ahora bien, si yo voy a una verdulería, tengo que decir qué quiero, qué pido y cómo pido, porque si no es imposible comunicarse. Entonces, yo no puedo decir deme algo, porque si digo deme algo, quizás no me den nada. ¿Qué se busca entonces? Que por más ausencia de formas, entiendo yo, el reclamo tiene que tener una firma, el reclamo tiene que estar suscrito por alguien, tiene que tener un petitorio y se tiene que pedir algo. Porque de lo contrario arrincono a la administración a una nada misma, y es muy poco probable que la instancia conciliatoria triunfe. Y por último, la aplicabilidad de los principios, la cuarta o quinta nota es la aplicabilidad en general de los principios que gobiernan el procedimiento administrativo. Esto no hay duda de que es un procedimiento administrativo, en definitiva, así que aplicamos sin más todos los reclamos. Pregunta, ¿es constitucional este reclamo administrativo previo o luego de la reforma del 94 cambió algo? Bueno, nos puede gustar o no gustar, pero ya la jurisprudencia se ha cansado de decir del 94 en adelante que por más pactos internacionales que querramos incorporar, el sistema es constitucional en principio. Repito, me guste o no me guste, el sistema de reclamo administrativo previo a lo dicho la Corte Nacional y Provincial es constitucional. Miren,
Yo insisto, no es algo que me guste, no es que lo defienda, pero digo, ante un planteo, yo me tomo 30 segundos para contarle a los más jóvenes una anécdota. Cuando yo empecé a estudiar Derecho, el Estado era el único que tenía el privilegio, para algunos irritante, de que lo intimen o tenga una instancia previa a ser demandado. Y era el único. Como era el único, se discutía en las aulas por qué tenía que tener un privilegio tan irritante y por qué yo no podía demandar directamente al Estado. Pasaron ya más de 20 años de esto y les cuento que hoy los trabajadores van a instancias de revisión ante comisiones médicas. Les cuento que los contratos o muchas relaciones jurídicas, inclusive las de familia, van a una mediación previa obligatoria. Entonces, el Estado que estaba solito defendiendo esto, hoy en día ha robustecido su posición y no lo estoy defendiendo. Digo que el solo argumento de que este argumento de que en definitiva sea inconstitucional por el Pacto de San José de Costa Rica o por la vulnerabilidad del derecho, etcétera, parece hoy en día solito un poco flojo. ¿Cuáles son las excepciones a este reclamo? ¿Cómo podría no hacer un reclamo administrativo previo y demandar? Bueno, primero, todo esto no surge de una ley, les aclaro, es una construcción jurisprudencial o doctrinaria. Primero, cuando existe una norma expresa que lo diga, que no está la norma expresa casi nunca. Segundo, en caso de reconvención, bueno, la verdad que sería tortuoso, ¿no? Que en caso de reconvención manden de nuevo a reclamo administrativo previo, sería un poco un laberinto del cual no se sale. Tercero, cuando se imputen actos administrativos, acá me parece que hay que entender bien las dos vías que tratamos de enseñar a los alumnos en derecho administrativo. La vía impugnatoria va por un lado, la vía reclamativa va por el otro. O sea, para decirlo en palabras simples, ¿reclamo plata o reclamo la nulidad de un acto administrativo? Porque en un caso voy a tener un sistema y en el otro voy a tener otro. En las demandas de amparo, uno sigue viendo a veces algunas defensas del Estado que contesta como defensa no agotó vía administrativa. Bueno, parece una discusión superada, esta sí, que ante un amparo no hay que hacer un reclamo administrativo previo, porque desnaturalizaría el proceso mismo de amparo. Eh, Cuando la demanda se funda exclusivamente en la inconstitucionalidad de una norma, o sea, esto tiene que ver, ustedes se acuerdan, con que el Poder Ejecutivo no puede, en un sistema de control constitucional judicial, declarar la inconstitucionalidad de las leyes. Así que, y por último, acuérdense siempre el famoso excesivo rigor formal. Esa siempre es la válvula para poder escapar del reclamo administrativo previo. ¿Y cuando hay un excesivo rigor formal? Y, por ejemplo, si hay un policía o 10 policías con los cuales ya se discutió y se debatió que el mismo suplemento procede, o ya se debatió que en un accidente de tránsito a 5 personas no le dieron el reclamo o el dinero que pedían, al sexto del mismo hecho, meterlo en un reclamo administrativo previo parecería un excesivo rigor formal. Las formas por las formas. Pero en resumen, tengo que meter reclamo administrativo previo. ¿Y ante quién lo dirijo? Y con esto termino la etapa 1. Lo dirijo siempre ante la máxima autoridad del ente. Acuérdense, no es como la vía recursiva, que es un trampolín. O sea, la regla de cualquier vía recursiva es yo recurro ante quien dictó el acto. Esa es la regla, como cualquier recurso. Me presento al que me habló, me presento al que se dirigió a mí. Bueno, acá no. Acá el reclamo administrativo previo tendría una válvula directa que me eleva a la máxima autoridad del ente, o sea, al gobernador, al intendente, a la comisión comunal, al jefe de la EPE o el director de la EPE, al presidente del Autódromo de Rosario o al director de IAPOS o cualquier máxima entidad descentralizada que se les ocurra. Supongamos que tenemos reclamo administrativo previo. Paso a la etapa 2. Paso a la etapa 2. Hay que meter una demanda. Bueno, algunas cuestiones técnicas procesales de una demanda. ¿Tengo que ir a mediación previa? No, por supuesto que no. ¿Y por qué no? Porque hubo un reclamo administrativo previo. O sea, no vamos, me olvido del sistema de mediación. No existe más. Existió reclamo administrativo previo, que hizo las veces. Segundo, ¿es competencia contractual o es competencia, bueno, antes? De nuevo, si me permiten, yo tiro algunas pequeñas anécdotas para hacerlo más divertido. Una amiga o ayer me decía, hablando de esta charla que yo tenía que dar, me decía a los más jóvenes, me dirijo más que nada, me decía, vamos a buscar por inteligencia artificial cuáles más o menos aspectos prácticos de de una demanda de responsabilidad de Estado. Y la máquina hizo un razonamiento bastante interesante. La máquina dijo, en Santa Fe hay cámaras contencioso administrativos, ergo,
la demanda de responsabilidad civil ocurre ante los juzgados contenciosos administrativos, coma, no civil. Eso contestó inteligencia artificial. Bueno, la lógica puede ser muy linda, pero el legislador sigue otra lógica que es exactamente inversa. Entonces, cuidado con estas cosas de hoy en día de basarse tanto en IA, porque IA nos puede hacer confundir. Son los famosos errores o alucinaciones, como les gusta decir a los que están más en la materia. Pero la competencia sigue siendo, al menos hoy, civil y comercial de distrito no contencioso administrativo. El proceso contencioso administrativo es un proceso al acto. Hoy en día, lo explicó recién algo Agustín, pero es un proceso al acto. Sin acto administrativo casi no tengo contencioso administrativo, eso entendámoslo. Y cualquier demanda de daños y perjuicios no va a ir al contencioso. Segundo, ¿contractual o extracontractual? Bueno, dependerá del tipo de actividad. Yo acá lo que me anoté, para que ustedes se acuerden, es que muchas veces yo tengo dos demandados en la responsabilidad del Estado, o tres. Por ejemplo, el accidente en un autódromo. Por ejemplo, el accidente en un estadio de fútbol que también se demanda a la municipalidad. Por ejemplo, el accidente en los Redondos de Ricota que se demanda al organizador y al municipio. Bien, con uno hay un contrato y con otro no hay un contrato. Entonces, ¿tendré jurisdicción o competencia contractual o extracontractual? Bueno, acuérdense que en estos casos la misma ley orgánica, artículo 69 de la ley orgánica, prevé que cuando hay colisión de demandados va a la justicia de distrito. O sea, prevalece, si se quiere, la contractual por sobre la extracontractual. Por más que el vínculo con el municipio, por supuesto que no hay contrato con el municipio que organizó el evento, ¿no? Porque lo organizó de una manera muy secundaria. O sea, fue, si se quiere, una responsabilidad por omisión genérica. ¿Qué tipo de demanda voy a meter? Bueno, daños y perjuicios, por supuesto, lo quiero hacer breve. A mí no me gusta tanto la acción preventiva, por supuesto que no tengo nada en puridad, como dijo Agustín. Yo creo que en teoría sí va una demanda de acción preventiva de daños. Lo que uno ve en la práctica es que hay que tener cuidado, porque a veces el municipio no arregla el bacheo de una calle porque tiene un plan de bacheos. Y en ese plan de bacheos a lo mejor hay 45 calles que arreglar. Entonces no es tan lineal que el solo hecho de prevenir un daño, si usted no arregla el pozo, mañana va a venir un automóvil y se va a caer. En principio suena muy lindo, pero también hay que ponerse al lugar del Estado, que a veces lo importante o no es si existe un plan de reparación de obra o un plan de subsanación de la legitimidad. No me parece tan lineal la idea de que si hay un daño tiene que evitarlo. O sea, ojalá se pudiera, pero no lo veo real acorde con las posibilidades y los medios de cualquier Estado del mundo. ¿A quién demando? Bueno, lo mismo, de sujeto pasivo dependerá, lo mismo que decíamos del reclamo. ¿Dónde notifico la demanda? Cuidado con esto. Si la demanda es la provincia de Santa Fe, acuérdense que hay un artículo que es el 4 de la ley 7234 que me da una doble notificación, bajo pena de nulidad. El único sujeto al cual se le notifica dos veces, y si no, no vale, en teoría es a la provincia de Santa Fe. Primero a Fiscalía de Estado, segundo al Poder Ejecutivo. Ambas notificaciones tienen que hacerse. Es cierto que los jueces flexibilizan el rigor de esta norma y yo creo que, en definitiva, si está notificado, muchas veces ha seguido adelante el juicio. Pero si podemos evitar un incidente de nulidad, tratemos de evitarlo. Vayamos al artículo 4 de la ley 7234, que cuando el demandado es la provincia de Santa Fe me hace obligatoriamente notificar dos veces al sujeto pasivo. Eh, bueno, duplicidad de términos, lo que ustedes ya saben, o sea, el proceso se va a regir por duplicidad de términos. Yendo un poquito a cuestiones más prácticas. Por ejemplo, ¿se le va a aplicar oralidad? Sí, se le va a aplicar oralidad. Yo con esto tengo algunas reservas, no digo que no se aplique, justo hoy veníamos de una capacitación de eso. La oralidad, al menos como la estamos planteando, tiene dos objetivos. Uno es conciliar y otro es purificar la prueba. Yo tengo mis serias dudas, y acá hay muchos abogados del Estado, de si ambos objetivos son posibles. Purificar la prueba porque el abogado del Estado no elige tan fácilmente cómo y qué probar. O sea, hay un sistema de controles internos en el cual la contestación de la demanda a veces es revisada por todo un cuerpo de abogados en la Fiscalía de Estado. Entonces, tan ligeramente elegir de esta prueba desisto o no, no lo veo tan así. Pero más importante me parece lo segundo. ¿Cómo podría conciliar el abogado del Estado? Vamos a ver el proceso de ejecución de sentencia, pero ¿qué podría el abogado del Estado decir? Yo no te pago 80 millones de pesos. La verdad que por 60 millones de pesos lo arreglamos. Y los otros 20, vemos. Es decir, las tratativas conciliatorias, cuando está el Estado, hay que tener en cuenta que los gastos públicos tienen todo un sistema de control interno, donde no se puede disponer tan libremente de la plata.
Entonces, uno puede hacer un intento conciliatorio, dos, tres, pero entiendo al abogado del Estado que no puede, por suerte, por suerte, disponer libremente del dinero. Eh, Metemos una demanda. Bueno, cuando meto una demanda, a ver, primero en la narración de los hechos, yo aconsejo que sea más específica. ¿Por qué? A ver, por experiencia que uno lo ha visto, pero la persona que se cae en la calle, bueno, una cosa es decir que venía más o menos y otra se cayó, y otra cosa es la exacta dinámica de los hechos. La plataforma fáctica, ¿por qué? Porque cuando uno prueba con el Estado, me parece a mí, el hecho más la relación causal, traslada el factor de atribución y no digo que tenga una demanda ganada, pero digo que va al vestuario ganando 2-0. Entonces a veces los jueces nos ponemos más restrictos en la prueba del hecho. Yo no basta con decir ligeramente venía caminando y se cayó. Bueno, espere. ¿Dónde venía? ¿Cómo venía? ¿Cómo estaba? Entonces se le aconseja al abogado que la narración de los hechos en este caso sea quizás más específica que en otras demandas que entiendo que pueden ser más abiertas. Relación de causalidad, segundo presupuesto, trato de apurarme porque no voy a llegar. Relación de causalidad, tratemos de acordarnos que se evalúa en abstracto, es el presupuesto número uno. Tercero, factor de atribución. Bueno, ustedes saben que acá hay que dividir si es falta de servicio o si, en cambio, la responsabilidad es por actividad lícita y en ese caso estamos hablando de un sacrificio especial. Yo no lo quiero hacer dogmático y teórico. Mi objetivo es ser práctico. ¿Qué me importa si yo soy un abogado, si la responsabilidad es objetiva o subjetiva? ¿En qué me cambia? Bueno, a mi modo de ver, lo más importante que tiene que entender el abogado es que hay una traslación de la carga de la prueba. Y acá empieza el partido lindo. O sea, yo digo que la responsabilidad objetiva, Municipalidad de Rosario. A partir de ahora digo que usted tuvo falta de servicio. Ergo, usted, municipio, trate de probar alguno de los tres eximentes clásicos por los cuales va a fracturar el nexo causal. Y si no lo logra, el problema es suyo. Entonces, acordémonos de hacer hincapié en el factor atribución, de meternos en la idea de falta de servicio, porque me parece a mí el gran salto cualitativo de Badel en adelante fue eso, fue entender que yo a la responsabilidad le voy a aplicar un factor objetivo, por lo tanto, en la práctica voy a trasladar o cambiar las reglas clásicas de distribución de la prueba. ¿Cómo voy a aprobar esta demanda? ¿Cuál es el consejo práctico que uno puede dar? Bueno, el expediente administrativo. El expediente administrativo hay juzgados que lo están pidiendo de oficio. O sea, ya sea o el reclamo administrativo previo o qué pasó en definitiva a través de este hecho, es la prueba número uno. La prueba instrumental, igual que en el contencioso administrativo, suele ser la prueba número uno. También, por supuesto, la prueba penal, si hubo una investigación penal, y la prueba testimonial también. Pero va a ser difícil no tener un expediente administrativo y ese expediente administrativo nos va a servir de base. ¿Y qué podría hacer cualquier abogado con cualquier demanda? Cuando mete una demanda cualquiera contra cualquier ciudadano. Bueno, podría meter algo que se llama embargo preventivo. Bueno, ¿qué hago con el Estado? No. O sea, esto está prohibido por ley y por jurisprudencia. Vamos a ver el sistema de ejecución, pero no hay embargos preventivos, no hay embargo de fondos públicos, hay presunción de legitimidad no solo de actos administrativos, sino de conductas del Estado. Hay toda una serie de razones, pero además tiene que ver con la función del embargo preventivo. El Estado va a seguir estando. Y les digo más, el Estado se autopercibió, ya que está de moda la palabra autopercibirse, se autopercibió solvente aunque dijo que no era solvente. Repito, cuando el Estado sacó leyes diciendo que no había fondos, dijo la presunción de solvencia no se cae. O sea, yo me declaro que no tengo plata, pero me presumo solvente igual. Porque renunciar a la presunción de solvencia del Estado, por supuesto que es un viaje de ida. ¿No? Entonces, no hay embargos preventivos. Hay una ley tramposa en Santa Fe, digo tramposa porque está, pero no está. La ley 12.036 establece una especie de per saltum, y si hay algún constitucionalista acá se enoja porque esto es medio raro. Si un juez de primera instancia traba un embargo, el legislador sacó un artículo por el cual uno puede ir directo a la Corte Suprema a decir que revoque el embargo. Fíjense lo grave que es sacar un embargo preventivo contra el Estado, ¿no? Este artículo no está, pero no está. Es como las brujas. No existen, pero que las hay, las hay. ¿Por qué? Porque la Corte lo declaró inaplicable. No lo declaró inconstitucional, pero la Corte en un caso Báez, y a partir de Báez hubo una reiteración de fallos, dijo, es un artículo, ¿qué dijo la Corte? Dijo, la competencia originaria o, no, o derivada nuestra solo puede salir de la Constitución. ¿Cuándo yo puedo llegar a la Corte o cuándo hay competencia de la Corte? Cuando la Constitución lo dice.
Y si no, ¿qué se aplica? Si no, se aplican las reglas ordinarias. Y las reglas ordinarias indican que frente a cualquier decisión de primera instancia, el paso siguiente es una recurso de apelación. Entonces, artículo 10 de la ley 12.036 no fue derogado, no fue declarado inconstitucional y sin embargo no sirve para nada. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la Corte lo declaró inaplicable. Por lo tanto, no va a haber esta apelación extraordinaria ante la Corte. Si tengo la mala suerte, y si soy del Estado, que me trabaron un embargo preventivo, mi humilde consejo es que vaya derecho por apelación, como cualquier decisión judicial. Y acá viene lo más lindo, y voy a tratar de ser 5 minutos. Gané un juicio contra el Estado, están todos de acuerdo, el cliente me aplaude, me dice que me va a cobrar tanto, la gran pregunta es cómo lo cobro. La pregunta eterna es cómo lo cobro. Me parece a mí que en esto uno puede tener, como en la vida, dos miradas. Puede tener una mirada del vaso lleno o del vaso vacío. Las personas de más años cuentan cómo era la ejecución de sentencias del Estado hace muchos años y la verdad que parecería un tren fantasma, es decir, se cobraba, recuerdo, ¿no? Las sentencias eran declarativas, tuvo que salir la Corte en Pietranela a decir que no eran declarativas, y aún sustituyendo el efecto declarativo, había un sistema muy difuso de sucesión de leyes transitorias, no permanentes, en el cual en definitiva era muy difícil saber cuánto le iba a cobrar, quién iba a cobrar. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, primero, en Santa Fe tenemos un régimen jurídico legal, lo cual alguien me va a decir es obvio. No es tan obvio, no era tan obvio. Ese régimen jurídico legal, que lo compone la ley 12.036, más un decreto del año 2011, es un sistema, entiendo yo, superador. Yo creo que hemos mejorado. Estamos mejor que como estábamos antes y además tenemos un sistema permanente y no transitorio, lo cual es un montón. ¿Alcanza con este sistema? Y yo tengo mis serias dudas que alcance. Me voy a permitir una breve anécdota. Me tocó hacer un curso en España donde le pregunté a un juez contencioso administrativo cuál era el problema que estaban teniendo con la ejecución de sentencias. Y con su hermoso acento español me contestó, pues ninguno, el Estado tiene que pagar. Entonces yo desde mi ingenuidad pregunté, ¿pero no paga con un sistema de partidas presupuestarias? Y me contestó este juez, pues si el Estado no da el ejemplo, ¿qué queda para el resto de los ciudadanos? Si el Estado no paga en tiempo y forma, ¿qué queda para un ciudadano? Y tampoco es un sistema tan común en el derecho norteamericano, y tampoco, esto lo explica muy bien Héctor Mayral en su libro. En Latinoamérica sí es común, pero acá pareciera que se empezó a institucionalizar una práctica, repito, que no es tan común en el resto del mundo. Es cierto que tampoco son tan comunes las demandas contra el Estado en el resto del mundo. O sea, el miedo que tiene nuestro Estado quizás no exista en otros países. Pero 3 o 4 cuestiones jurídicas y cierro. A ver, primero, ¿cómo es este sistema? El sistema se estructura sobre partidas presupuestarias. O sea, solo se paga con partidas presupuestarias, en principio. Estas partidas presupuestarias, al igual que el sistema nacional, vamos a notificarlas y podrá el Estado ingresarla en el ejercicio presupuestario siguiente y si no tiene fondos, podrá presupuestarla en otro ejercicio siguiente. Yo recomiendo, que por ahí lo vi conectado, un artículo cortito pero muy preciso de Fabián Pereira. Yo cada vez que lo veo le digo que lo tiene que actualizar, del año 2012, donde explica todo esto que yo voy a explicar de una manera con más tecnicismo. 3 o 4 cositas, le decía. Primero, ¿cuál fue el gran avance para mí en el sistema de ejecución de sentencias del Estado? Primero, que la Corte Nacional dijo que la falta de partidas presupuestarias no se presume, sino que debe probarse. O sea, antes se presentaba el abogado y decía, no tengo plata. La Corte le dijo, espere, esto no alcanza. Traiga una certificación contable, muestre cuál es la lista de sentencias en las cuales no tiene y me explique por qué en el presupuesto del año siguiente no puede pagar esta sentencia. Entonces, repito, esto es un gran avance. Decir que no se presume, o sea, que debe alegar y probar el Estado la falta de partidas presupuestarias. Y segundo, que si el Estado se saltea los pasos, no explica los pasos, esto lo explica la Corte Nacional en Bergerot y también en Malvicino, en principio se cae todo el sistema. O sea, si no me explica dónde está cada paso procesal, se cae el sistema. ¿Y qué pasa si se cae el sistema? Que hay embargo. Hay embargo derecho y pleno. Si se cae el sistema que tiene el Estado para protegerse. ¿Desde cuándo se computa? Claro, la gran pregunta. ¿Cuándo hay una sentencia firme? Sería la pregunta. ¿Cuándo puede saber el Estado cuánta plata tiene que pagar si me apelan siempre y corren intereses? ¿Cuál es la fecha de corte? Bueno, acá la Corte Provincial hizo una gran bifurcación. Hay que dividir. Si la sentencia es susceptible de una
dice la Corte, simple operación matemática. Repito, simple operación matemática. 2 más 2 es 4. 4 más 4 es 8. Si la sentencia de primera instancia o incluso de Cámara es pasible de una simple operación matemática, en ese caso es el fallo de Cámara lo que se toma, o de primera instancia si está firme, ¿no? ¿Por qué no de la Corte Provincial? Y porque la Corte Provincial no tiene ningún efecto suspensivo los recursos, el recurso extraordinario. Ni la queja ni el recurso en principio suspenden, deducido ante la Cámara. Entonces, ¿cuándo tiene que presupuestar el Estado? Cuando le notifican una sentencia firme de Cámara, o sea, una sentencia de Cámara, que insuma una simple operación matemática. Si no hay una simple operación matemática, por ejemplo, que yo diga, tendrá que pagar a 47 retroactivos de 150 enfermeros, lo cual no es tan fácil una simple operación matemática. En ese caso, ¿desde cuándo? Desde que hay planilla firme. Desde que hay planilla firme, ahí sí se manda a Fiscalía de Estado para que Fiscalía de Estado meta en el sistema de ejecución cada una de las sentencias. Eh, Estoy excedido de tiempo. ¿Cuándo podría no ir a este sistema tan tortuoso, que les aclaro que es constitucional, fue declarado constitucional varias veces por la Corte? O sea, gusta o no gusta, pero cada uno que lo plantea pierde. O sea, nos gusta o no gusta, pero el sistema es constitucional. ¿Cuándo puedo salirme de eso? Y técnicamente hay dos casos nada más. Uno, la expropiación, o sea, cualquier intento del Estado de no pagar lo que la Constitución dice que debe ser previa, ha sido fulminado de inconstitucionalidad, por lo tanto, cualquier expropiación se paga antes sin el sistema de ejecución de partidas presupuestarias. El segundo es aquellas provincias como Santa Fe que han decidido autoasegurarse, y acá a lo mejor hay abogados que hacen derecho laboral, me van a entender, donde ante un accidente de trabajo yo no tengo una RT de parte del empleado. ¿Cuál fue la interpretación de la Corte en el caso Sena, Sena con S? Sena ha dicho, bueno, si la provincia decide autoasegurarse, decide crearse un régimen jurídico propio. Y si decide crear su propio régimen jurídico, se sale, se sustrae del privilegio de que poder pagar el crédito en sucesivos ejercicios presupuestarios. Yo tengo mis serias dudas si ese privilegio se expande o no a los honorarios de abogados. Hoy es un tema no resuelto esto, si el abogado puede cobrar por fuera del sistema por haber sido el abogado de un trabajador de RT, o si no, pareciera que va por más porque sí, porque no, aunque no estoy de acuerdo. Y tercero, en un caso, yo me tomo un caso más o menos reciente, del 2020, donde la Corte Nacional, había un médico del ejército que tenía más de 70 años, tenía un cáncer avanzado y se lo pretendía que cobre su indemnización a través del sistema de ejecución de partidas presupuestarias. Y la Corte, creo yo, con buen criterio, dijo, bueno, hay casos para exceptuarse, casos que tendrán que ver con la vulnerabilidad de la situación, pero ese caso, las siglas son CJC contra Ministerio de Defensa 2020, yo creo que es el paraguas o la llave que puede tener el abogado para intentar salirse del sistema de partidas. Para terminar, ¿qué pasa con los intereses? El gran temón que hoy en día yo creo que es el tema número uno de varias facetas del derecho, no solo de este derecho de administrativo o de derecho de responsabilidad del Estado. Por supuesto, claro, cuando yo presupuesto una deuda, bueno, primera pregunta, si yo presupuesto la deuda, por ejemplo, en el año 2020, porque me mandaron una planilla, y luego pago en el año 2022, primera pregunta, ¿esos 2 años qué pasa? ¿No pasa nada? ¿Pasa algo? Había una corriente bastante fuerte que decía que el Estado no estaba técnicamente en mora. ¿Por qué? Porque el Estado estaba amparado en una facultad legal. Y si estaba amparado en una facultad legal, en definitiva no había mora alguna del crédito. Por ende, esos 2 años quedarían sin intereses resarcitorios o moratorios, como prefieran. Bueno, esto ha sido, el planteo no es compartido por la Corte Nacional en la causa Martínez del 3 de diciembre del 2020, donde aludieron primero a la idea el voto mayoritario alude a la idea de integridad del pago. O sea, el pago es íntegro si cubre intereses hasta el momento del pago mismo, no hasta cuando el Estado hace una estimación presupuestaria. Y segundo, que la misma sentencia de primera instancia suele decir que hay intereses hasta el efectivo pago. Y hasta el efectivo pago es cuando uno dispone del dinero, no cuando el dinero está parado en un mecanismo de partidas presupuestarias que habiliten el pago. ¿Qué hizo Santa Fe? Santa Fe sacó un decreto que es el 953 del 11 que permite la proyección de intereses. O sea, ¿qué hace Fiscalía? Proyecta, adivina, conjetura, estima
o hace lo que puede, y los entiendo a los abogados, sobre la tasa de interés, estima cuál puede llegar a ser el monto final al momento del pago. Y con eso finalmente llegamos a un resultado. Es un sistema no resuelto, me parece a mí que ahora que hablamos de reformas legales, regular todo esto estaría bueno. Y para terminar, ¿cuál es la tasa de interés? ¿Qué tasa de interés pondré al Estado? Bueno, primero la que dispone el juez, para empezar, la que dispone el juez. Pero dicho esto, ¿cuáles son las que dispone el juez? Y acá hay otro galimatías, hay otro rompecabezas en la provincia, bastante tortuoso por cierto, para saber, porque tengo tasas de intereses distintas casi como juzgados existen. Entonces, yo creo, ¿cuál es al menos en el contencioso administrativo, que es donde más demandas al menos puede llegar a tener el Estado a salir a pagar? En el contencioso administrativo yo creo que hay, para el abogado que está por la actora, una buena noticia y una mala noticia, como me quiera escuchar. La buena noticia es que salió el contencioso administrativo y la Corte de la tasa pasiva. O sea, pongámoslo en contexto, la tasa pasiva en el plenario Zamudio del año 2009 fue abandonada para el Fuero Civil y Comercial Nacional. Sin embargo, en Santa Fe, en el contencioso administrativo, se abandonó en el año 2025, porque se dijo que una tasa pasiva no llegaba a resarcir, en definitiva, los vaivenes de los procesos inflacionarios. ¿Cuál es la mala si uno está por el abogado del actor? La mala es que la Corte Provincial, insisto, no es no mala técnicamente, sino mala si está por la actora, que quiere, supongo, más dinero. La mala es que la Corte Provincial decidió seguir el fallo Oliva de la Corte Nacional y decir que una tasa activa capitalizada es una superposición de intereses que iría contraria al artículo 770, perdón, del Código Civil y Comercial. Entonces, ¿qué hace? Va a una tasa, en este caso, sumada y no capitalizada, que por supuesto va a ser una tasa que en definitiva me va a dar menos dinero. Así estamos. Yo sé que los mareé a muchos con un montón de cosas, pero bueno, a lo mejor fue una banda introductoria un poco ruidosa, Matías, no tan clara. Sería el equipo de rock que, previo a los Rolling Stones, como yo les decía, una banda que hizo mucho ruido, con mucho metal, quizás no fue claro, pero bueno, al menos entretuvimos el tiempo para el espectáculo principal. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauro. A continuación, tenemos el honor de escuchar a la doctora Laura Monti, quien disertará sobre la responsabilidad del Estado a la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La doctora Laura Monti es doctora en Derecho y abogada por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral, magíster en Derecho y Economía por la Universidad Torcuato Di Tella, miembro del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, docente de Derecho Administrativo en universidades públicas y privadas del país. Actualmente se desempeña como Procuradora Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de derecho público no penal. Doctora, nuevamente, muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias Matías, gracias Agustín por la invitación al instituto y por sus palabras tan agradables a los tres, a Mauro, a Matías y a Agustín. Bueno, espero poder no defraudar la expectativa. Bueno, como ustedes tienen por delante esta regulación, bueno, nos pareció interesante pasar revista a alguna jurisprudencia de la Corte en esta materia. Para empezar, quiero decir que me resultaron súper claras y aprendí mucho con las conferencias de ustedes, muy concretos, me encantó. Y primero voy a señalar esto, que hay un fallo de la Corte que todos hemos estudiado y de ahí conocimos requisitos para la responsabilidad del Estado, los tipos de responsabilidad, etcétera, que la Corte dictó antes de Barreto y algunos poquitos que le quedaron después en su jurisdicción originaria. Entonces, ¿qué es lo que hizo ahí? Ahí, como actúa como un juzgado, actuó evaluando hechos, pruebas, derecho provincial, derecho procesal, derecho común, derecho federal, cosa que no puede hacer en la vía del recurso extraordinario. Entonces, después de Barreto, hasta Barreto o un poquito después algunos otros fallos que quedaron ahí los expedientes de la sentencia y la Corte decidió no mandarlos a jurisdicción provincial. Los fallos son extensos, podemos sacar muchas consideraciones de hecho y prueba que son fundamentales en temas de responsabilidad del Estado, como también señalaba antes Mauro.
Em, pero en cambio, después cada vez más vamos a ir viendo casos de responsabilidad del Estado en los que la Corte solo entiende vía recurso extraordinario. Y en recurso extraordinario ustedes saben que la Corte tiene limitaciones en su conocimiento. Y lo típico que se plantea en cuestiones de responsabilidad del Estado, tanto provengan de provincias como provengan de tribunales federales, son temas de arbitrariedad, temas de hecho y prueba, temas que se ha evaluado mal los hechos, la prueba, etcétera, y que la Corte descalifica por arbitrarias por ese motivo. Ahora vamos a ver algunos casos. ¿Y esto qué significa? Significa que la Corte por ahí reitera alguna doctrina para poder resolver el caso, pero no está resolviendo estrictamente la cuestión de fondo, sino que está diciendo cuáles son los defectos de la sentencia apelada a fin de que se dicte una nueva sentencia de acuerdo con lo que ella señala para una sentencia que no incurra en esos defectos, que puede terminar en el mismo resultado que la sentencia recurrida. Supóngase que yo interpongo una demanda por responsabilidad del Estado y me va mal en las instancias anteriores. La Corte descalifica por arbitrariedad la sentencia del Superior Tribunal de la causa, la anterior, y me vuelven a dictar una sentencia de rechazo, pero fundada conforme a lo que la Corte dijo. Che, miren esto, se olvidaron de aquello, no evaluaron esta prueba decisiva, etcétera. Así que esa aclaración, ¿no? Como que en competencia originaria terminábamos con una resolución y en competencia apelada vía recurso extraordinario la situación es distinta y es lo más frecuente, lo más normal que se considere que temas de arbitrariedad, sobre todo de hecho y prueba y algunos de derecho, ¿no? Como por ejemplo que se haya omitido aplicar el derecho aplicable, que puede ser derecho local también, por supuesto. Entonces yo lo que hice fue tratar de hacer una clasificación más o menos de algunos fallos más o menos recientes para por ahí vincularlos con jurisprudencia anterior, que es igual o que es parecida o que no se parece, de diversos temas. Entonces, un primer tema que ustedes todo siempre sobre responsabilidad patrimonial, ¿no? Estamos hablando de responsabilidad patrimonial. Ustedes han hablado recién sobre factor de atribución. Bueno. Factores de atribución hay varios, pero la Corte en federal, siempre que diga la Corte me referiré a la federal, el 20 de septiembre del 2022, en una causa que se llama Ceballos contra Dirección Nacional de Vialidad y otros, em, lo que dijo de una manera no explicada, pero dijo esto, es que el único factor de atribución que se puede utilizar actualmente es el de la falta de servicio para, como ustedes bien dijeron, la responsabilidad por actividad o inactividad ilegítima. Dijo textualmente, la falta de servicio que la Corte fundó en la aplicación del 1112 del Código Civil, porque acuérdense de que la mayor parte de los expedientes que todavía van llegando a la Corte, los hechos sucedieron antes de que se sancionara la Ley Federal de Responsabilidad del Estado si fuera aplicable. Entonces lo sigue resolviendo con la vía analogía o supletoria o lo que fuere, considerando sobre todo el Código Civil derogado. Entonces dice, la falta de servicio que la Corte ha fundado en la aplicación del 1112 supuso erigir una vía de atribución de responsabilidad que desplaza del terreno del derecho público otros factores de atribución de naturaleza civilista como los previstos en el 1113, o sea, el tema de la teoría del riesgo, lo cual tiene relevancia actualmente, sobre todo porque el Código Civil y Comercial, cuando se refiere a la responsabilidad objetiva por riesgo o vicio de la cosa, ha agregado la posible responsabilidad por actividades riesgosas. Entonces, esto para el Estado, imagínense que podría ser un enorme canal de demandas por su responsabilidad, porque el Estado muchas veces desarrolla actividades riesgosas. Entonces, la Corte ha cerrado el factor de atribución, o sea, la Ley Federal de Responsabilidad del Estado
cuando se habla de la ilegitimidad se refiere solo a la falta de servicio, pero siempre se debatía en las charlas o quizá en los fallos si se podía aplicar otro factor de atribución como el del 1113 del Código Civil derogado. Bueno, la Corte en esta causa de responsabilidad ha dicho que no. Esta era una causa que se inició por una demanda contra el Estado Nacional y la Dirección Nacional de Vialidad por los daños y perjuicios ocasionados en un incendio en un campo propiedad de los padres de la actora. Y como se inició el incendio en la banquina de una ruta nacional, entonces se demandó al Estado y la Corte dijo que solo cabía la atribución por falta de servicio. Luego tenemos lo que es el campo de la función administrativa, ¿no? Actos, hechos, omisiones por parte de la administración. Sobre este tema hay unas sentencias interesantes, por ejemplo, el caso Alcalis, del 2021, que trata sobre un caso que se inició como responsabilidad por actividad lícita. Porque, ¿qué es lo que había pasado en este caso? 16 de septiembre del 2021, Alcalis de la Patagonia contra Ministerio de Planificación y otros, sobre daños y perjuicios. Después les voy a mandar la listita de los fallos. Lo que había pasado es que aquí había una especie de responsabilidad contractual, no está muy claro si contractual o extracontractual. Una empresa, Alcalis de la Patagonia, inicia una demanda contra el Estado Nacional por los daños y perjuicios que habría sufrido en la producción de una sustancia que producía. ¿Por qué? Porque había habido en la zona donde produce cortes de suministro de gas. Entonces, lo que dijo la Corte al entender que había que rechazar esa demanda, es que había que evaluar las peculiaridades propias del marco regulatorio del servicio de gas, o sea, cómo estaba legislado la regulación del servicio de gas. Y de esas regulaciones y de lo acordado contractualmente eh, por la empresa, se derivaba que ella conocía que podía suceder que hubiera cortes de suministro cuando hubiera que privilegiar a usuarios residenciales. O sea que esto no era algo que la había tomado por sorpresa. Entonces que los tribunales, incluida la Corte, no pueden evaluar la conveniencia o inconveniencia de las normas que regulan una actividad que eran conocidas por la empresa. Fíjense que esto, aunque en este caso la Corte no lo cita, creo, es acorde con la jurisprudencia común de la Corte en materia de responsabilidad por actividad normativa, sobre todo si se la considera legítima. Entonces, de los argumentos en contra de admitir esta responsabilidad es que el empresario asume un riesgo que es propio de él. Y esto también le da fundamento a la norma de la Ley de Responsabilidad del Estado Federal, que habla sobre la responsabilidad de concesionarios y contratistas del Estado y que yo creo que es mal entendida porque lo que la norma dice es que el Estado no responde cuando el concesionario o el contratista ha provocado un daño por sí mismo y ajeno totalmente a la actuación u omisión del Estado. Pero por supuesto no disculpa la responsabilidad del Estado cuando no reguló adecuadamente, cuando no controló adecuadamente, cuando dio una orden ilegítima a un contratista suyo. Entonces, esto es lo que se decía toda la vida, siempre. Esto es lo mismo que recoge la ley, o sea, la ley de responsabilidad dice el Estado no responde por lo que haya hecho el concesionario contratista, no me acuerdo las palabras, pero en ejercicio de lo que él tiene como un empresario cualquiera. O sea, pero no cuando el Estado ha interferido o se ha generado responsabilidad por la falta de regulación, por la falta de control o porque ha dado una orden ilegítima y bueno, y el concesionario lo ha advertido como el deber de obediencia en el empleo público y sin embargo
el Estado ha insistido en esa orden. O sea que, fíjense ustedes los casos, por ejemplo, de la década del 90, Revestex, Irlafin, Buenos Aires Exim por Sociedad Anónima, que eran todos los casos de demandas por responsabilidad del Estado por las modificaciones del régimen cambiario. Bueno, la Corte, Ledesma, una de las razones para, como les digo, para el rechazo de este tipo de demanda, de este tipo de pretensiones, es riesgo empresario. Esto es parte de su riesgo empresario. Incluso a veces dice, si usted se quería precaver del daño, en lo que era cambio de régimen de divisa, de cambiario, podría haber contratado un seguro de caución. Usted es el empresario, o sea, usted sabe esto. Bueno, entonces el caso Alcalis, importante. Respecto a lo que es la responsabilidad del Estado y del contratista, hay unos fallos más recientes, por ahí fallos chiquitos, como dicen algunos, o no, según el agraviado no lo sentirá como algo, pero que reiteran esta idea general de la irresponsabilidad del Estado cuando no tuvo participación alguna en la causación del daño y no tuvo posibilidad de hacer nada siquiera para evitarlo o morigerarlo. Por ejemplo, el caso Domecq Tatiana contra Trenes de Buenos Aires del 26 de noviembre del 2024, que es un caso en el que la Corte entendió que era arbitraria una sentencia que había hecho responsable al Estado Nacional y no solo al concesionario por los daños sufridos por una persona que iba en un tren y recibió un piedrazo. Entonces dijo, en esta idea de la Corte que todos conocemos a partir del caso, por ejemplo, Colavita, que después vamos a volver sobre la omisión, ¿no? De el Estado no puede estar en todas partes, no puede estar vigilando una ruta todo el tiempo, no puede estar vigilando el trayecto de un tren, de todos los trenes que existen todo el tiempo. Lo cual, como volvemos, se trata responsabilidad de cuestiones de hecho sobre todo, podría ser variado en el caso de que, por ejemplo, se probara que hubo un accidente con animales en ruta. Vieron que la Corte siempre dice, ahí no hay responsabilidad estatal porque ninguno de sus órganos o dependencias tuvo parte, o sea, ni por acción ni por omisión. Pero podría suceder que en un caso se probara que había habido los días previos o el mismo día un aviso a las autoridades de que había animales en ese sector de la ruta. Entonces, allí sí podría hacerse responsable al Estado por las circunstancias especiales, por los hechos, pero no en general, que es lo mismo que la Corte dice acá para lo que es la responsabilidad, la no responsabilidad del Estado por lo que pase durante el trayecto por el que de los trenes, ¿no? Lo mismo en un ámbito más reducido, pero creo que también aludiendo al riesgo empresario, ha dicho la Corte en el caso Ambrosio Norberto contra el Hipódromo Argentino de Palermo y otros, que es el Estado, sobre daños y perjuicios, del 24 de septiembre del 24. En esta sentencia, la Corte también consideró arbitraria, parecido en ese sentido a la anterior, a la decisión que había condenado al Estado Nacional de modo concurrente con el Hipódromo Argentino, que tiene una concesión de Palermo, por los daños que había sufrido un jinete al caer del caballo durante una carrera de caballos. Entonces dice, de nuevo, ¿no? También es arbitraria la decisión porque el tribunal anterior no vio la normativa que regía la concesión. Es una concesión que tenía la sociedad codemandada, el Hipódromo de Palermo. No precisó cuál era el deber incumplido. No es suficiente con una imputación meramente genérica que en este caso se había basado en el Estado como dueño o guardián del predio en que se realizaba una actividad riesgosa. Esto en cuanto a algunos casos recientes de actividad o inactividad administrativa. Después tenemos casos de actividad e inactividad normativa, ¿no? Y las posibles demandas por responsabilidad. Por ejemplo, el caso Malma Trading, en el que se habló de la no existencia, perdón, de la existencia de sacrificio especial como factor de atribución en la responsabilidad por actividad legítima.
Este caso me hace acordar, es un caso de hace, ay, no sé si ya tengo por acá la fecha, sí, del 2014, no está nuevo. Malma Trading contra Estado Nacional, Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Este caso es, me hace acordar al viejo caso, creo que del 79, Mario Elvio Cantón contra el Gobierno Nacional. Cuando se dice, en lo que es responsabilidad por actividad normativa, hay que ver si se habla de legitimidad de el sacrificio especial. Entonces, sacrificio especial, ¿cómo se hace para definirlo? Se lo induce de la jurisprudencia. Entonces, si no ha habido sacrificio de un derecho adquirido, no se admiten las demandas. ¿Se acuerdan en Cantón que era una persona que había contratado la importación de una mercadería y cuando la mercadería ya estaba, incluso en la aduana, para ser despachada a plaza, se prohíbe la importación de esas mercaderías? Bueno, había la Corte entendió que había una norma legítima, pero que había habido la afectación de un derecho adquirido, el sacrificio de un derecho adquirido y ordenó indemnizar. Y en Malma Trading pasa algo parecido con un importador de motociclos usados. Se le importa, se realiza la operación, los traen los motociclos y resulta que cambia la normativa y se prohíbe la importación de esos motociclos. Bueno, en este caso la Corte le admite indemnización por actividad normativa. Después hay una causa más reciente, que es el caso DTH SA contra Estado Nacional, Secretaría de Comunicaciones sobre Daños y Perjuicios, del 28 de octubre de este año. Este era un caso en el que la empresa DTH demandó al Estado por un cambio regulatorio, por los perjuicios que le provocó el cambio regulatorio por el cual se liberalizó el acceso al mercado de facilidades satelitales. Como ella prestaba el servicio de televisión directa al hogar, dijo, bueno, acá me jorobaron porque yo tenía una especie de exclusividad o por ahí en concurrencia con alguna empresa más, pero ahora al liberalizar el acceso al mercado de satelital, voy a tener más competencias, básicamente. Entonces, la Corte entendió que ahí no había ese sacrificio especial porque ella no tenía un derecho adquirido a que se mantuviera esa normativa, lo cual es así. ¿Vieron cuando uno dice, yo tengo derecho adquirido a mantener ese derecho o que me resarzan por su pérdida cuando hay una modificación normativa? Bárbaro, lo que venimos diciendo. Pero no hay derecho adquirido al mantenimiento de una normativa, que es otra cosa. Entonces acá la Corte básicamente en DTH lo que le dice es, mire, era lógico que incluso por avances tecnológicos esta normativa podía ser modificada, nadie se la aseguró, nadie tiene derecho adquirido al mantenimiento de una reglamentación. Em, bueno, después en lo que es la actividad o inactividad judicial, los fallos más, vieron que acá hay algunos temas así como de... de debate, ¿no? Como por ejemplo los daños derivados de medidas cautelares en materia penal, si se resarcen los perjuicios, etcétera, o no. Bueno, acá tuvimos un par de casos interesantes últimamente. Uno es el caso Pérez Hugo Antonio contra el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación sobre daños y perjuicios, que fue fallado el 4 de junio de 2024. Este fue un caso nuevo, nuevo y no nuevo, porque ¿por qué el actor Pérez pretendía un resarcimiento por el Estado? Porque él, en el marco de la causa AMIA, que fue llevada adelante al principio por un juez, ¿se acuerdan que luego fue removido por Yuri por los delitos que había cometido durante el transcurso de la tramitación de la causa? En el momento inicial del proceso, había dispuesto la detención de Pérez. Y esa detención, que no era estrictamente una prisión preventiva, pero era una detención, había estado fundada, no había sido arbitraria, que es lo mismo que la Corte evalúa con las decisiones de prisión preventiva en los procesos penales u otras medidas cautelares, como por ejemplo la prohibición de ejercer la profesión a una persona que está siendo investigada. Bueno.
¿Qué es lo que dice la Corte usualmente? Después vamos a ver que se han introducido algunas variaciones a partir de proyectos en su momento del juez Belucio. Lo que dice la Corte es, si una detención, como en este caso, o una prisión preventiva no es arbitraria y en el momento en que se dictó fue dictada, perdón que redunde, sin arbitrariedad, aun cuando se absuelva a la persona, no hay derecho al resarcimiento de los perjuicios que se hayan sufrido a raíz de esa prisión preventiva. Uno puede decir, bueno, ¿qué hace la Corte acá? Habla de una carga común de la vida en comunidad, no lo dice. Habla de una especie de deber de soportar el daño, no lo dice. De alguna manera bueno, de alguna manera no, está considerando que la actividad estatal es legítima, porque dice no es arbitraria, bueno, y la persona que sufrió, aunque sea injusto esto, no es ilegítimo, entonces no puede hacerse con el resarcimiento de los daños. Esto fue morigerado, no morigerado, yo diría que bien entendido por la Corte de una forma un poco distinta en el caso, a partir del caso Rosa, después el caso Aris Navarrete, Mesadra, este caso, no, en este caso no, perdón. ¿Qué hizo, por ejemplo, el juez Belucio en ese momento? Tomó el expediente penal ante una demanda de esta naturaleza, de decir, bueno, la prisión preventiva me generó estos perjuicios e hizo un punteo perfecto del expediente penal y dijo, la prisión preventiva duró tanto tiempo. Durante todo este tiempo no había sido dictada de manera arbitraria, conforme a la jurisprudencia de la Corte que persiste, les digo, no se pagan los perjuicios. Es como que bueno, la actividad es legítima, como que, bueno, hay que bancarse eso según esa jurisprudencia. Pero después de un momento en el proceso se detecta que, por ejemplo, había pedidos de escarcelación y los jueces no los atendían o no, o los contestaban, los denegaban de manera dogmática, etcétera. Y va foja por foja viendo cómo sucedió eso. Entonces dice, durante todo este tiempo en que uno puede decir, claramente, la actividad estatal se tornó ilegítima. Entonces, por ese tiempo sí hay derecho a resarcimiento. Y esto se aplicó en otros casos, como les digo, en Aris Navarreta, en Mesader, etc. Una evaluación posterior a los hechos, obviamente, pero que al menos le llevó a un resarcimiento, aunque sea parcial, respecto de la pretensión. Sobre esto, aunque no siempre se puede, de nuevo volviendo sobre estos hechos y pruebas, responsabilidades, muchos hechos y pruebas, recuerdo un caso de hace unos años, creo que se llamaba Domínguez de la Corte, en el que había pasado esto. Una persona demanda a la provincia de Buenos Aires y demanda por la falta de servicio de dos órganos. El Poder Judicial, por haber sido sometido a prisión preventiva, y la policía, porque la policía le había plantado prueba incriminatoria y esto es lo que había motivado el dictado de la prisión preventiva. Entonces, la Corte le dice no por lo del Poder Judicial, porque el juez no podía saber que esa prueba había sido plantada, eso se supo después, pero sí por la falta de servicio de la policía. O sea que al fin de cuentas la persona fue resarcida. No siempre los hechos son iguales, pero a veces lo que digo es, si uno evalúa la jurisprudencia, puede ver cuándo se admite, cuándo no se admite ese tipo de demandas y ver cómo la encausa. Acá en Pérez lo que se agregaba era este tema del juez, que de respecto de cuyas decisiones se había declarado la nulidad a partir de una etapa del proceso y además él había sido removido por jury. Entonces, una de las cosas que planteaba el actor era decir, mire, si a esta persona le declararon la nulidad de las actuaciones, entonces me tienen que resarcir por esos días que estuve detenido. Bueno, había un tema que ayudaba acá en los hechos, de nuevo, que es que la declaración de nulidad había sido de fecha muy posterior y no había englobado la decisión esa de detención. Pero aún así, y bueno, y la Corte rechaza la demanda porque dice, bueno, la jurisprudencia de siempre, porque que bueno, que no había sido arbitraria la detención, etcétera.
no había ilegitimidad en las resoluciones del juez. Pero también nos plantea la idea de qué pasa si supongamos que le hubieran declarado la nulidad de todas las actuaciones. Pero visto luego una demanda por responsabilidad del Estado como esta, igual creo que lo que se va a seguir viendo es si hubo arbitrariedad en la decisión. O sea, se declara la nulidad por el delito del juez, pero si ahí ya saliendo del órgano persona, el órgano de la institución, cualquier juez razonablemente tendría que haber dispuesto la detención de esa persona, bueno, tampoco cabría responsabilizar al Estado, me parece. Después tenemos otro caso sobre este tema de prisión preventiva, que es un clásico, que lo traje porque es como una reiteración de la doctrina de siempre, que es el caso de Irigoitía, Carlos Francisco, contra Superior Gobierno de la provincia de Entre Ríos. En este se dice lo que les contaba de siempre, ¿no? Que no se resarcen los daños causados por una prisión preventiva si esta no fue arbitraria. Es un caso fallado el 20 de febrero del 2024. Em, Después, ya les quería comentar, hacer algunas consideraciones especiales que incluyen la actuación de los tres poderes del Estado en relación con la responsabilidad por omisión, que hoy en día, responsabilidad siempre patrimonial hablando, ¿no? Que trae tantos problemas. Em, entonces ahora voy a citar algunos fallos, algunos recientes también, que se refieren a esto, a la omisión. Primero hay que decir que, creo que ya lo dijeron, que en la Ley Federal de Responsabilidad del Estado se señala que es lo mismo que hacía la Corte anteriormente, que la responsabilidad por omisión legítima no genera responsabilidad, no genera el derecho al resarcimiento por daños y perjuicios. La omisión legítima del Estado no genera derecho al cobro de perjuicios que se habrían sufrido por esa omisión. ¿Cuándo se evalúa si corresponde o no un resarcimiento por omisión? Entonces, como yo traté de hacer una especie de clasificación de los fallos que he visto cuando estaba en la corte y después ahora, para tratar de hacer una clasificación. Entonces, dividí, como hace siempre la doctrina, entre la omisión o inactividad formal y la material. La inactividad formal, cuando el Estado, por ejemplo, no se pronuncia sobre una petición que le formulamos. Entonces, en esos casos, cuando se intentan, que hay pocas, demandas por responsabilidad del Estado por los perjuicios que esa omisión supuso para el particular, la Corte reiteradamente dice que hay que rechazarlas. ¿Cuándo? Cuando el particular no hizo todo lo posible por hacer cesar esa inactividad. O sea, cuando no usó todos los medios legales a su alcance, como un amparo por mora, un amparo, un pronto despacho, o sea, si ustedes leen los fallos, hay dos, por lo menos dos que yo conozco, el caso Dol y el caso Tecnobetón, que ambos tienen bastantes años ya. Tecnobetón es de la década del 90 y Odol es anterior, en los que la Corte descartó este tipo de planteos cuando el particular no hizo todo lo posible por, como les digo, por hacer cesar el silencio. Esto es responsabilidad del Estado, ¿no? No lo pensemos como cuando uno dice el silencio, siempre hay que interpretarlo en favor del particular. Estamos hablando del reclamo de resarcimiento de perjuicios. Y luego tenemos la omisión material, o sea, la omisión de realizar hechos, actos, dictar normas, etcétera. Y bueno, y ahí hay varias cosas que decir. Por ejemplo, si hay una norma, vieron que la Ley de Responsabilidad del Estado Federal dice que habrá responsabilidad por omisión cuando haya la omisión de cumplir un mandato legal expreso y determinado. Entonces eso, que es un poco parecido a lo que exigía la Corte antes con fundamento en el Código Civil, se invocaba una norma, que ahora no me acuerdo el nombre, el número, que decía que había responsabilidad cuando había la omisión de un deber legal de actuar. Con algunos matices que vamos a ver, pero muchas veces se fundaba en esa norma para descartar la responsabilidad por omisión o para admitirla.
Pero bueno, esto que dice la ley de responsabilidad ha generado mucho debate. Entonces, si uno se fija en la jurisprudencia de la Corte, voy a apagar, perdón, el aire, pues tengo frío, me prendí el aire y ahora estoy con una frazada. Hay algunos casos en los que hay una norma muy raro. Por ejemplo, la Corte tuvo un caso que recién creo que lo citaron por un tema de ejecución, Berniano Rodríguez, en el que había una demanda por responsabilidad de una señora porque le habían matado al marido en un calabozo en una comisaría. Lo habían puesto en el calabozo. Él estaba borracho, la policía lo metió en el calabozo, se durmió y luego en el mismo calabozo pusieron a un psicótico. Entonces el psicótico lo mató. Bueno, la corte, por supuesto, iba a condenar, pero además encontró que había una norma sobre el régimen de esa detención en calabozo que decía que no se podía juntar a un preso no peligroso con un preso peligroso. Entonces, fácil de decidir, digamos, hay una norma. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay una norma expresa tan determinada? Entonces, ahí me parece que la Corte es una división entre lo que es los lugares muy abiertos y de difícil control, como decíamos antes, daños por accidentes con animales en rutas, por animales sueltos, daños sufridos por quien va en un tren y le tiran un piedrazo. O sea, por un lado lo que es el lugar abierto o muy extenso y por lo tanto de difícil o casi imposible control permanente en todos los sectores de la ruta o de lo que fuere, y daños sufridos en lugares de más fácil control por el Estado, aunque el Estado no tenga nada que ver estrictamente con la causación del daño. Se le va a atribuir responsabilidad igual por una omisión de control, aunque el que esté en la organización de un evento, por ejemplo, sea otra persona, que recién hablaron de eso también. Bueno, típico ejemplo de los primeros de estar en lugares encerrados y de fácil control, por los que prácticamente siempre se condena al Estado, es por los daños sufridos por internos en cárceles. O sea, además de que debe haber normas, ¿no?, de regulación del régimen carcelario, la Corte siempre condena cuando hay este tipo de sucesos. El caso Badinga, Tica, Sosa, HMA. Y también la Corte considera arbitrarias sentencias que, por ejemplo, excluyen a un municipio de una demanda por responsabilidad cuando se trata de lugares más o menos reducidos y controlables en municipios. Un estadio público, una plaza pública en la que se realiza un evento, se produce un daño a una persona y después cuando la persona demanda para que se le resarcan los perjuicios que sufrió, la provincia o el municipio dice, no, pero yo no tengo nada que ver porque lo había dado había dado un permiso para que se realizara una carrera de motos, como en el caso Víctor, o en otro caso que era, no me acuerdo el nombre del actor, pero era contra la municipalidad de Palpala, y entonces como una especie de feria en una plaza y una chica, una nenita sufre heridas no me acuerdo qué era, algo que había ahí en la feria. Y entonces la Corte en estos casos dice que es arbitraria una decisión que soslaye que el Estado tiene la obligación primaria de brindar protección y que soslaye también un adecuado examen de las circunstancias, de nuevo de las circunstancias de hecho, por las cuales se atribuye responsabilidad, por ejemplo, a un municipio por haber autorizado la realización de una carrera de motociclismo, sobre todo tratándose de una actividad riesgosa, igual que una feria, que a lo mejor se ponen juegos o objetos riesgosos. No importa, dice que haya a cargo de la organización y el desarrollo de esto una persona o entidad privada. O sea, tiene que haber la supervisión de la entidad organizadora. Eh, un fallo muy controvertido sobre el tema de daño sufrido, bueno, daño en la vida, la muerte de una persona en un lugar cerrado.
y en el que no se responsabilizaba al Estado por omisión es el caso Carballo de Pochat. ¿Se acuerdan del 2013? En el que una persona, Pochat, que realizaba investigaciones sumariales en la ANSES de Mar del Plata, fue muerto por el marido de una mujer a la que él estaba investigando. Entró a su oficina y lo mató. Bueno, en este caso, la viuda demandó al Estado por responsabilidad y la Corte, haciendo la evaluación de nuevo de todas las circunstancias de hecho de la causa, entendió que no había responsabilidad del Estado. Y una de las cosas que, por ejemplo, consideró es que a Pochat, debido a la actividad que realizaba en un edificio público, de acceso público, le habían ofrecido mayor seguridad y él la había rechazado. La Corte en este caso aplica su idea general de que la mera existencia de un poder de policía que corresponde al Estado no es suficiente para atribuirle responsabilidad en un acontecimiento en el que ninguno de sus órganos o dependencias tuvo parte. Pues dice, no puede ser que porque el Estado tenga que prevenir todo, o sea, tiene una responsabilidad general en orden a la prevención de los delitos, se lo puede involucrar por los perjuicios sufridos por cualquier delito que se cometa. Pero como les digo, también considero circunstancias de hecho del actor. O sea, la misma doctrina que aplica por accidentes con animales sueltos en ruta, o vamos a ver por otros casos más de omisión, en que se le imputa omisión del ejercicio del poder de policía. Eh, bueno, después, en los lugares abiertos, bueno, ya lo hemos visto. Por supuesto, por ejemplo, en el caso de delitos, uno podría también considerar, como dijimos antes, supongamos que en unas calles o en una zona hay reiteradas denuncias de que se cometen delitos, que se roban a los comerciantes. Bueno, eso podría generar un caso de responsabilidad del Estado porque habría circunstancias específicas de ese caso. O sea, el tema es no aplicar automáticamente doctrinas y querer fundar en eso demandas o decisiones judiciales o administrativas. Hay que ver estrictamente lo que lo que se ha postulado y lo que se ha acreditado. Luego hay unos casos especiales que yo creo que la Corte, aunque no lo dice porque no es una fuente que se pueda utilizar para fundar una sentencia, lo que tuvo en cuenta es razones de equidad. Lugares que eran de propiedad del Estado, pero más grandes que un lugar así reducido como una plaza o un estadio, que son los casos REA y BEA. REA es el más reciente del 2020, muy parecidos. Hay González, que es del 2023. González del 2022 contra provincia de Tucumán. Siempre se trataba de casos en los que se imputó al Estado responsabilidad por no haber controlado lugares en los que se ahogaron menores o menores y adultos a raíz de la crecida de un río o en un lago que era peligroso, etcétera. Entonces se hace responsable al Estado por falta de alerta sobre las posibles crecidas, por falta de carteles indicadores del peligro de la zona, etcétera. Em, Son casos dudosos porque siempre, ¿se acuerdan el viejo caso Pose contra la Municipalidad de Puerto Madryn en que también se hizo responsable al Estado en ese caso con base en la cosa riesgosa de ese chico que se había tirado en una plataforma que estaba en una playa en Puerto Madryn y como la marea estaba baja se golpeó y se quedó cuadripléjico? Bueno, en esos casos, en condiciones normales, la Corte creo que habría descalificado esas sentencias por, bueno, Pose creo que era, no, no era originario, que por el hecho de que había habido responsabilidad de la víctima. Pero fíjense que acá, como también hay menores, etcétera, yo creo que la Corte hizo consideraciones de equidad, pero se refirió al poder de policía sobre esos lugares y a la necesidad de prevenir, ¿no? De prevenir sobre el riesgo de la zona, etcétera. Después, en cuanto al ejercicio del poder de policía en general, ha dictado siempre sentencias en contra de hacer responsable al Estado, de nuevo, por la imputación genérica de omisión en el ejercicio del poder de policía,
Por ejemplo, en el caso Albo de 2018, respecto del poder de policía en materia de seguros, cuando se quiere hacer responsable a un ente regulador, como en este caso la Superintendencia de Seguros de la Nación, de nuevo, lo mismo que en el caso anterior, la potestad genérica de la superintendencia y los deberes y atribuciones que el ordenamiento le da no son suficientes para responsabilizarla, en este caso, por unos montos insolutos de una condena que alcanzaba al responsable del hecho ilícito, a una compañía de turismo o a una compañía de seguros y a la aseguradora, en el marco de la póliza. O sea, si no le pagaron lo que le debían, la superintendencia no puede llegar su responsabilidad al punto de que tenga que pagar lo que no paga una aseguradora. Lo mismo en el caso de poder de policía sanitario y de salud, que últimamente hemos visto casos muy complicados. En el caso Parisi de Francini del 2009, la Corte ha entendido en los mismos términos que no se, el poder de policía atribuido genéricamente en cuanto al el control de los establecimientos, en este caso de un establecimiento que fabricaba productos con propóleo que había sido contaminado, bueno, que no se podía ser responsable por eso, que no es lo mismo que ahora yo creo que ahí obviamente hay que discriminar sobre el control y regulación de la fabricación de productos farmacéuticos. Acá, por desgracia, un laboratorio, que era Wilén, que hacía esta cosa de propóleo, le llega una partida contaminada y bueno, se muere un montón de gente o se enferman mucho, etcétera. Pero la Corte dice cómo podía hacer el Estado para controlar y evitar o prevenir el evento lesivo, no había manera. Lo mismo en el caso García contra el Estado Nacional y el municipio de San Isidro del 2021, poder de policía en relación con el control de las vacunas. Ustedes ven ese caso, van a ver que es todo un caso de nuevo, hechos, 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 prueba, prueba, prueba. Una demanda contra la ANMAT, la ANLIS y el Ministerio de Salud de la Nación por la supuesta falta de control de un lote de vacunas. Un niñito fue vacunado, sufrió una serie de daños. Después de que estuvo enfermo, una vez que estuvo enfermo, lo llevaron a internar al Hospital de Niños de la Municipalidad de San Isidro y ahí sufrió una serie de infecciones intrahospitalarias y quedó muy dañada su salud. Bueno, la Corte entiende que no se probó esa omisión en el ejercicio de control y fiscalización de la vacuna y sí, y descalifica la sentencia por arbitraria. Y también la descalifica por arbitraria porque sin fundamento había eximido de responsabilidad a la Municipalidad de San Isidro. Entonces, la descalifica por arbitraria en cuanto hizo responsable a los organismos nacionales, pero también la descalifica por arbitraria porque no dijo nada fundado sobre la Municipalidad de San Isidro y descalificó, desestimó su responsabilidad. Después tenemos, esto sería más eh, administrativo. En lo legislativo, omisión de legislar, hay un solo caso que yo conozco de responsabilidad del Estado, que es el caso Coihue del 2021, en el que la Corte consideró Coihue contra la provincia de Santa Cruz, que la provincia, al no reglamentar una ley, unas leyes ambientales para la utilización de terrenos que estaban en lugares hermosos, privilegiados de la provincia, al no reglamentar esas leyes, había incurrido en una omisión ilegítima y que esto había generado responsabilidad respecto de unas tratativas que el dueño de los terrenos, que la empresa dueña de los terrenos había iniciado con otras empresas para construir hoteles. Bueno, bastante discutible, pero la Corte condenó también al pago de daños. Y finalmente, en punto a lo que es la omisión judicial, hay algunos casos, ¿no? Por ejemplo, errores improcedendo, el viejo caso hotelera Río de la Plata, un tribunal que no hace conservar el valor del dinero de un depósito judicial ordenando un plazo fijo o algo así. El caso de Gandía, el juzgado que se olvida de notificar que se levantó una orden de secuestro de un auto
y la dueña del auto cuando va a Uruguay con el auto le secuestran el auto y va presa porque no se había levantado la orden de secuestro. El caso Tortorelli, en el que se llevó adelante todo un proceso judicial contra un homónimo de la persona contra la que se debía llevar adelante el proceso. Luego tenemos los casos de extensión, como les contaba antes, de una prisión preventiva, de tal manera que la actividad estatal o inactividad estatal se torna ilegítima, como los casos Rosa, Aris Navarrete, Mesadra, Pollo, Rizikowa y unos cuantos. Y por último, tenemos el caso, un caso que es interesante, que es el caso Temer de 2020, que sostiene que hay que probar para obtener responsabilidad del Estado cuando el proceso se ha extendido por un plazo irrazonable, según el entender de algún tribunal. Hay que probar que esa demora se debió a la conducta negligente del órgano judicial, o sea, hay que probar el factor de atribución, falta de servicio, o sea, no alcanza con traer una sentencia que diga que el proceso duró un plazo que excede lo razonable, sino y que por tal motivo, por ejemplo, se sobresea a una persona, sino que además hay que demostrar obviamente la falta de servicio. Bueno, y hasta aquí llegué. Creo que no tengo, porque estos que estoy viendo acá son los, bueno, hay casos de temas procesales que por ahí no importan tanto ahora. Y bueno, y nada, muchas gracias y quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias, doctora. Ha sido muy Nada, enriquecedor la disertación. A bueno, continuación, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, puede hacerla. Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta, va a decir unas palabras finales el doctor Agustín Moscarielo. Muchas gracias a todos. gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Laura Monti. Ha sido un honor que nos acompañe hoy. Como decía Mauro, es difícil tocar estas canciones delante de la profesora Laura Monti, que es una este, No, máximas intérpretes de estas cuestiones. Así que bueno, fue un gusto nuestro haber tocado, como decía Mauro, ante los Rolling Stones, ¿no? Una de las profesores más importantes de Derecho Público, una voz muy respetada en sus dictámenes en la Procuración, así que nos honra con su presencia y bueno, yo tuve el gusto también de tenerla como profesora en Buenos Aires y siempre es enriquecedor y siempre es muy cálido, es muy llano, es muy ameno sus exposiciones, así que bueno, le agradecemos en su abultadísima agenda que haya tenido la deferencia de venir vía Zoom al Colegio de Abogados de Rosario. gracias, gracias a ustedes. Así que bueno, te esperamos también si algún día lo podemos hacer presencial y compartir una cena y una charla. Y sí, vamos a por la cena. Perfecto, perfecto. Bueno, doctora, ha sido muy Quiero ameno. aclarar una cosa, que los dictámenes son fruto de un equipo, porque Claro, tengo un equipo, no tengo, no es mío, un equipo muy, muy bueno. trabajo en equipo, otra cuestión, siempre atender. Eso. Muchas gracias.